yo tenía 2 o 3 estudiantes en mi salón de economía agrícola. Y pasa el licenciado Guerra y me dice, pagando la factura, pues sí, Leo, toca. Solo de 2, 3 tengo. Y él la tenía clarísima. Y eso desarrolló entre nosotros una amistad que hasta este momento perdura. Pero a mí me tocaba solito soplarme todos los trabajos que en el salón donde estaban mis compañeros los hacían en grupo. Porque mi dificultad es de que por temas de distancia, yo llegaba a la U tarde. Entonces, si tenía matemática aplicada a primera hora, cuando yo llegaba el pizarrón estaba lleno y no entendía mucho de cómo iba la cosa y no podía estar molestando al vecino y ahí qué dijo y qué hizo y cosas de esas. Entonces decidí llevar la matemática a segunda hora. Por eso es que llevaba doctrinas a la primera. Doctrinas igual, habían investigaciones en las cuales el resto de mis compañeros del otro salón las hacían en grupo. A mí me tocó hacer el trabajo de investigación y la presentación solito. Me sirvió, como no tienen idea, muchísimo. Por eso es de que yo a ambos, a Eduardo Guerra y en paz descanse, Alfredo Valenzuela, son sin duda de los profesores que a mí me marcaron la vida. Porque fue tutoría, pues. Y por eso es de que eso merece reciprocidad. Merece reciprocidad. Mucho de eso se ha perdido. Había un problema. La escuela de posgrados tiene un doctorado. Tiene 2 ahora, pero tiene 1. En el cual hay que estar esperando que se junte la suficiente gente para que pueda uno entrar y que el programa sea sostenible. Pero tienen maestrías en las que hay cientos, pero no se pueden trasladar recursos de una cosa, de un programa hacia el otro. Eso es absurdo. Si hubieran pensado lo mismo para la escuela de economía en los 80s y 90s, yo no estaría aquí, para empezar. Pues no me hubieran dado clase, lo hubieran cerrado. Y después, años, cuando a mí me tocó, habría pasado lo mismo, igual no estaría aquí. Y no, y porque me hubieran votado. Mire, profesor, no lo necesitamos. Si no hay estudiantes para su curso. No, qué pena. Pero, y también es una pena que la gente haga actividades sin pedirle al otro profesor, aunque sea por consideración, que sus estudiantes no van a llegar. Ya llegamos al número mágico. Entonces, arranquemos. Ya usamos nuestros minutos de retroalimentación de los cursos anteriores para contarles una anécdota que para mí es un testimonio. Y aquí es que estamos, facilitándole la vida a algunos y a otros quizá no tanto, pero aquí estamos. A ver, pues, en pantalla. Se ve su pantalla. Va. Sesión 16, ya pasamos la mitad. 9 de marzo 2023. Seguimos en esta unidad, aspectos conceptuales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, y hoy hablaremos sobre cambio climático, economía y sector agropecuario. Exactamente lo mismo que tienen en sus 2 documentos. Cambio climático, economía y sector agropecuario. Entonces vamos a tratar de transmitirles este contenido de manera que les ayude a complementar con esos documentos que se les trasladaron la parte que vamos a incluir en el examen parcial. El segundo es esta unidad, lo que hemos venido conversando respecto de economía y ambiente, desarrollo sostenible, economía ambiental, economía
de los recursos naturales, ecológica, verde, economía circular. Estamos hablando de lo mismo. Lo que cambian son algunos enfoques. Pero todo lo ya conversado les va a servir para que hoy podamos avanzar un poquito respecto de cambio climático. ¿Qué sí es y qué no es cambio climático? Bueno, empecemos definiendo qué vamos a entender para efectos de nuestro curso por clima. Y partimos de lo que establece la Organización Meteorológica Mundial, que lo define como el promedio del estado del tiempo. Su descripción estadística en términos de valores medios y de variabilidad climática durante varios decenios, 3 décadas al menos. ¿Qué toma en consideración este estado del tiempo? Variables de superficie como temperatura, precipitación y o viento, aunque la OMM dice que en el sentido más amplio el clima es una descripción del estado del sistema climático. ¿Y qué es el sistema climático? El sistema climático es la interacción de componentes que están en el planeta Tierra. Esos principales componentes son la atmósfera, la capa gaseosa que rodea el globo terrestre, los océanos. Recuerde que el planeta Tierra tiene 3/4 partes de su superficie cubiertas con agua. Biosfera terrestre y marina. La criosfera, que es la capa de hielo en los glaciares, la capa polar, la cubierta de nieve y por último la superficie terrestre, la zona continental. Entonces, estos componentes interactúan de esta forma. Hay ciclos en la Tierra que únicamente se pueden producir mediante la acción del Sol. El principal energético para los procesos biológicos, todo eso que llamamos ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua, por ejemplo, el ciclo del hidrógeno, el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, no podrían producirse sin la acción del Sol. ¿De qué manera? La acción calórica y la acción lumínica del Sol son necesarios para todos los procesos. Todos los seres vivos tenemos procesos biológicos que se conforman en ciclos cuya principal fuente de energía es el Sol. La vida en el planeta no sería posible si la temperatura media del planeta no lo permitiera. Pero ese sistema climático se ve afectado en diferentes fases y de diferentes formas por las actividades humanas. ¿Cómo las actividades humanas pueden tener impactos negativos o positivos sobre el sistema climático? Los impactos negativos son más visibles. Por ejemplo,
Los temas de deforestación. Quitar la cobertura forestal para cualquier otro fin en ese suelo impacta el ciclo hidrológico de varias formas. La primera es que en la parte alta de las montañas, si hay cobertura vegetal, preferiblemente bosque, estas partes altas se llaman cabeceras de cuenca. Aquí nacen los ríos, los que drenan hacia el mar o hacia los lagos. En el trayecto de estos, desde que nacen acá, por la acción de la lluvia, una parte escurre sobre la tierra. Si no hay cobertura vegetal, va a escurrir con pedazos de montaña, muy grandes o muy pequeños. Va a haber erosión, pero también van a haber deslaves y derrumbes. Si solo hay erosión, lo que sucede es de que la parte de la cobertura forestal no retuvo agua que se evapora o que se infiltra en la tierra. Otra escurre superficialmente, pero no con tanto pedazo de suelo, no con tanto material. Viene entonces y se van a los ríos. La industria, las actividades de intercambio de bienes y servicios generan desechos y residuos, o residuos y desechos en el orden que quieran. Mejor residuos y de último desechos a los que ya no se les saca nada. Todas las actividades generan residuos en los 3 estados de la materia: líquidos, sólidos o gaseosos. Los gaseosos se van a la atmósfera en diversas formas y causan diferentes problemas en la atmósfera. Desde lluvia ácida, lluvia con residuos de metales pesados, problemas en la capa de ozono que afectan la entrada de radiación solar a la Tierra, y lo que conocemos como gases efecto invernadero. Esos gases efecto invernadero han existido en la atmósfera desde hace muchos años, desde hace miles de años. Han habido cambios en la temperatura del planeta. Ha existido siempre variabilidad climática. Hay unas películas infantiles muy buenas que no son necesariamente para niños. Parecen infantiles, pero uno de adulto las disfruta más porque las puede entender mejor. Me refiero, por ejemplo, a la era del hielo. La era del hielo muestra cómo el resultado de los análisis científicos puede acercarse a determinar cómo era el estado del tiempo hace cientos o miles de años. Que hubieron glaciaciones, sí. Que hubieron temperatura, incremento súbitos de temperatura en el planeta, sí. Recuerde usted que este planeta es producto de un cambio continuo en cuanto a su relieve, en cuanto a la actividad geotérmica, en cuanto a la actividad geológica. Y todos esos fenómenos naturales que ocurren en la Tierra han condicionado el relieve y también el clima.
Aunque parte del tema, porque siempre hay quien no cree que eso exista. Trump, por ejemplo, es negacionista de cambio climático. Dice que ese es invento de los chinos para afectar el desarrollo y el nivel de bienestar de los Estados Unidos. Eso es absurdo, pero que viniendo de él no lo es. Pero igual que él, hay muchos científicos que niegan que el cambio climático sea producto de la actividad económica, sea antropogénico, sea resultado de la actividad humana para la creación de bienes produciendo males. Las externalidades. Cambio climático es la externalidad global más visible. Y lo que se discute es cómo los gases de efecto invernadero, especialmente el famoso CO2, dióxido o bióxido de carbono, es el causante de cambios en la composición de la atmósfera, particularmente en cerca de los últimos 200 años. ¿De qué se trata el efecto invernadero? Vimos que los ciclos en la Tierra se producen por la energía calórica y lumínica que el Sol transmite. Entonces, esa radiación solar atraviesa la capa de gases que conforma la atmósfera, la cual en su diseño original, el de la creación, o después del Big Bang, lo que quiera darle al origen del planeta y al origen de la vida, el hecho es que en su composición original, la atmósfera funciona perfectamente y deja que ingrese la cantidad de energía necesaria. Primero tuvo que ser suficiente para que los ciclos en la Tierra se produzcan y hagan habitable el planeta. Pero el tema es que cuando vienen aquí, entran todos y algunos los absorbe el océano, otros los absorbe la zona continental y otros simplemente rebotan. Y aquí se ve, salen de nuevo a la superficie. ¿Qué sucede con esta capa que van formando los gases de efecto invernadero? Lo que sucede es que automáticamente estos gases forman una tapadera, una tapa, que ya no permite que entre la misma cantidad de energía, pero la que entra tampoco puede salir toda. Entonces mucha se queda atrapada acá porque el espesor de la cubierta original cambió. ¿Por qué cambió? Porque hay mucho material en cuanto a los gases que tiene una combinación que la naturaleza no descifra, porque en esa combinación no la produce. Entonces no puede biodegradarla. Lo mismo que sucede en el suelo con los sólidos no orgánicos. ¿Me estoy dando a entender con esto? Sí, licenciado. ¿Es un sí parejo o solo usted está clarita? Va. ¿Qué es? Veámoslo gráficamente. Consideremos que la temperatura media en el planeta funciona bajo una curva normal. Esta curva normal, recuérdense, tiene colas, ¿verdad? Valores extremos. Pero lo que pasa es de que cambio climático
aumenta la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y la severidad, en este caso de la temperatura, en un desplazamiento hacia la derecha. Acá frío, medio frío y caliente, ¿ah? Frío, tibio y caliente. Las tres. Intensidad. Probabilidad de ocurrencia. Recuérdese que mientras menor es la probabilidad de ocurrencia, mayor es el impacto que un fenómeno tiene. Eso lo vimos cuando veíamos el comportamiento de los fenómenos naturales que causan desastres. En el mapa de riesgos se lee probabilidad de ocurrencia más alta, menor impacto, menor intensidad. Probabilidad de ocurrencia más baja, es lo que escuchaban. Este ha sido el invierno más seco de los últimos 20 años. El estado promedio del tiempo da suficiente base numérica para determinar que efectivamente ha llovido menos. O este es el invierno más copioso de los últimos 10 años, de los últimos 30 años. Se registra una temperatura récord, fría o cálida. ¿Qué pasa con cambio climático? Recuérdense que le puso tapadera. Es lo mismo que hace en una olla. Usted pone una olla y pone algo a cocer ahí, o incluso solo a hervir agua. Si la deja destapada, el agua va a hervir, sí, pero va a llevar más tiempo, porque se están escapando vapores, se están escapando gases. Si usted la tapa, lo que está ahí adentro, incluso la misma agua, alcanza temperaturas mayores más rápido. Por lo tanto, va a hervir más rápido o se va a cocer más rápido lo que ahí tenga. Ese es el efecto invernadero. Ponerle tapadera, y esa tapadera la constituyen el montón de gases que hacen que la temperatura media del planeta cambie. Entonces, esa distribución normal se desplaza hacia la derecha. ¿Qué pasa? Que el clima menos frío, cada vez se ven menos días fríos. La nueva curva del clima desplazada hacia la parte más caliente hace que hayan más días de calor y que los días sean más cálidos, que hayan menos días fríos y que los días sean menos fríos. Este juego de palabras está expresando lo que la curva dice. Sí, Lick. Ajá. ¿A quién no le queda claro? A mí, Lick, es que se me cortó la señal del internet. No pude ver la explicación desde el inicio. Ve la gráfica, ¿ah? Sí, Lick. Este es el comportamiento de una curva normal en estadística. Recuerde que es la media del estado del tiempo. 3 décadas al menos. Entonces, esa media le va a marcar cuál es el comportamiento del mayor porcentaje de los días del año. Si vamos hacia las colas, siempre aquí están los valores extremos.
Como el promedio está afectado por los valores extremos, al momento en el que esta cambia, se desplazó a la derecha. Estando acá, la parte más caliente, lo que se registra con el nuevo comportamiento del clima es que van a haber más episodios, más días de calor durante el año. Y esos días de calor van a ser más calurosos. Al contrario de los episodios de frío, que van a ser cada vez menos y cada vez va a haber menos frío. Eso es efecto invernadero. Ponerle la tapadera. Y esto provocado por la acción humana es el cambio climático. Entonces, cambio climático viene a cambiar el comportamiento de la variabilidad en el clima. Esa que ha existido desde el inicio de los tiempos geológicos del planeta, y que la humanidad ha visto a todo lo largo de su existencia. Pero el problema es de que se ha visto alterado, la composición, el espesor de la capa se ha visto alterado porque cada vez hay una mayor actividad de producción de bienes y servicios que se producen en la industria en buena medida, y estas industrias trabajan con combustibles fósiles. Entonces, la tendencia en la temperatura cada vez se ha visto más incrementada. ¿Saben qué es una anomalía estadística, verdad? Una anomalía estadística es un comportamiento que se sale de la media, las colas. ¿Sí? Sí, Va. Sí. Ok. Entonces, esa tendencia de calentamiento es producida por la actividad humana. Entonces, esta actividad humana, por eso es que el cambio climático es un resultado antropogénico. Antropo, hombre, ¿va? Entonces, el origen de esto es la actividad humana. Eso es antropogénico. De allí que el tema es, se cambia la composición de los gases que están en la atmósfera porque muchos de estos son resultado de las combinaciones que la producción de bienes y servicios necesita. Recuerde que todo lo que el hombre utiliza, la naturaleza se lo proporciona, pero no de la forma en que resulta la transformación. Ya. Regresemos aquí. A uno más. Aquí. La naturaleza le proporciona al hombre minerales metálicos, pero no en las combinaciones que éste necesita para producir. ¿Ya? Esos cambios que le pone, esas combinaciones no las hace naturales. Entonces no las conoce. No conoce el vidrio, no conoce
las latas de aluminio que tienen otros materiales. No conoce el plástico. Sabe del petróleo y produjo el petróleo durante cientos de miles o millones de años. Pero no sabe que de ahí sacaron plástico y otro montón de productos sintéticos, de combinaciones que no conoce. Entonces no puede degradar una bolsa de plástico que tiene elementos naturales, pero que la tierra no conoce en esa presentación, en esa combinación, con esa mezcla. Lo mismo sucede con los gases, que son producto de actividades humanas y que cambian la composición de la atmósfera. Pero no todos los gases de efecto invernadero son provenientes de la industria. Eso también hay que aclararlo. Dijimos, todas las actividades humanas producen residuos y desechos en sus tres presentaciones: líquidos, sólidos y gaseosos. ¿Cuáles? Las principales. La quema de combustibles fósiles para que se muevan los motores de combustión interna que utilizan los vehículos, que utilizan las plantas para generar energía, que utilizan los motores que están en la industria para mover toda la maquinaria que la industria fabril necesita. Pero también el dióxido de carbono es resultado de cambiarle el uso y del uso del suelo. La deforestación, talar y quemar árboles para obtener leña, para madera, para otros usos, para cambiarle el uso al suelo, deja de producir oxígeno y deja de capturar carbono. Los incendios forestales, lo mismo. Industrias como la de producción de cemento producen mucho CO2. Hay otros gases. Uno de esos gases es tiene muchísimo más contenido calórico que el CO2, y es el metano, proveniente de la producción de arroz. Arroz es un cultivo de inundación y son aguas que tienen mucha materia orgánica que producen metano, pero el metano también viene de el uso de combustibles fósiles, pero también de las descargas de aguas residuales y de desechos orgánicos sobre el suelo, sobre los cuerpos de agua. Esos producen metano, igual que el estiércol de todo animal, pero principalmente de los animales más grandes, el ganado, por ejemplo. La producción ganadera produce muchísimo metano. La producción agrícola que demanda fertilizantes produce óxido nitroso. Y los más complicados para la atmósfera son los de veras raros, rarísimos, porque la elaboración de espuma, el spray, los refrigerantes para el aire acondicionado, para las refrigeradoras, todos los aerosoles producen CFC. Esos son clorofluorocarbonados que están presentes en un montón de actividades y perdón, de tecnología. Tiene muchos compuestos acá.
y estos producen clorofluorocarbonados. La naturaleza no sabe qué hacer con eso. Entonces le lleva muchísimo tiempo. Híjole, los cálculos aquí son enormes para poder biodegradarse, si es que alguna vez lo logra, ¿va? Es enterrar una botella de vidrio, ahí la va a encontrar 300 años después, o la botella con mensaje en el mar, el agua que es el solvente por excelencia, y la sal que es el oxidante por excelencia. No pueden hacer nada por el vidrio, tampoco por el plástico, porque no sabe descifrar su combinación, entonces no lo puede biodegradar. De allí que sea tan importante los esquemas de economía circular. ¿Dudas? Disculpe, Lick, se podría, o sería válido concluir que los residuos y desechos gaseosos serían como los más difíciles de controlar, porque con lo que mencionaba del vidrio, por ejemplo, o del plástico, que retomando una economía circular, ¿no? Reusar, reciclar, haciendo este tipo de actividades, pues se podría de alguna forma manejar estos desechos al momento de estar en contacto con la naturaleza, pero al momento de ser estos desechos y residuos gaseosos, pues es válido concluir que sería pues más complicado, ¿no? Los más complicados de manejar. Han habido muchos avances respecto de eso. Y es que, por ejemplo, vámonos a las dos principales fuentes de eso. Aguas residuales y desechos orgánicos. Toda la materia orgánica al descomponerse produce gases. Esos bien manejados son combustible. ¿Quién vio la película Mad Max? La original de los 80s o principios de los 90s. ¿Quién vio Mad Max? Con Mel Gibson, ahora ya está bien grande. ¡Buah! Yo se los describo. Mad Max es la descripción de un escenario post-hecatombe. Era la Guerra Fría, estaba por terminar, el fantasma de una hecatombe nuclear estaba. Entonces, muchas películas respecto de esos escenarios. Pues ese es un escenario en el que la Tierra se soltaron las bombas y destruyeron todo lo que había. Vaya. Entonces resulta que allí solo hay energía, ¿sí? Que se produce a través del estiércol de porcinos. Y a través de ese estiércol de porcinos se genera biogás. Lo mismo se puede hacer con las aguas residuales cuando se separa la materia orgánica y se pone en descomposición. Se meten unos tanques que se llaman biodigestores. ¿Por qué se llaman digestores? Es lo mismo que sucede con la descomposición entérica de la materia orgánica. Se producen gases. Es lo mismo, solo que ahí, en las plantas de aguas residuales y en las plantas de desechos sólidos, se puede entubar y se puede capturar en depósitos especiales para eso. Es exactamente el mismo principio que los tambos de gas propano que reciben en la casa. Porque con ese
metano, con ese biogás que se produce, se puede generar energía eléctrica, se puede utilizar para cocinar, se puede utilizar para calefacción y para todos los usos. Es lo mismo. De manera que ya la tecnología ya no es inalcanzable, se puede utilizar, sí, a pequeña escala, sí se puede. En Guatemala hay varias plantas de tratamiento de aguas residuales que generan biogás para diferentes usos. ¿Ya? Se puede. De hecho, es incluso en algunas localidades un sustituto casi perfecto para la leña. Esos estudios se realizan a través de lo que se conoce como NAMAS, NAMAS. Por sus siglas en inglés, estas NAMAS son acciones de mitigación a cambio climático que los países utilizan en función de su tecnología disponible y en función de sus problemas. Veamos acá. Vea cómo los gases de efecto invernadero a nivel mundial se producen. 25% suministro de energía. Suministro de energía. Para la matriz energética, el mundo todavía utiliza un 26%, no, genera un 26% de gases de efecto invernadero porque utiliza combustibles fósiles. Combustible fósil, petróleo, gas natural y carbón mineral, que libera su energía cuando lo quema. La industria, 19%. Ve aquí, agricultura y silvicultura. Cambio de uso de suelo por deforestación. Agricultura, 30% entre las dos. 13% transporte, edificios residenciales y comerciales, 7.9. Desechos y agua de desecho, 2.8. Veamos ahora Guate. Y acá le termino de responder su duda con el tema de los gases y su manejo. Esto es Guatemala. Información a 2019 sobre el reporte de conocimiento sobre cambio climático. Indica que las tierras convertidas en tierra de cultivo, esto de acá, representa también para Guatemala cerca del 30%, igualito que a nivel internacional. Avance de la frontera agrícola. Esto se llama cambio de uso y cambio de uso del suelo. Así se llama esta cuenta. Uso y cambio de uso del suelo. En países como el nuestro, esa actividad es la que representa la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, porque no somos altamente industrializados. Otro porcentaje importante, el 18%, es el parque vehicular. Combustible para transporte, de carga y de pasajeros. Cerca de 4 millones de vehículos circulan casi a diario en el país. Casi la mitad son motos, que ya en volumen emiten bastante. Pero ve aquí. Fertilizantes. Y acá, fermentación entérica, estiércol de ganado.
Los animales más grandes, por supuesto, la cantidad es mayor. Pues actividad ganadera, actividad pecuaria en su conjunto, fermentación entérica, metano. Energía, 9. Industria manufacturera, 5. Eliminación de desechos sólidos dispuestos en la tierra, mal dispuestos, 3%. ¿Aclaré con eso o lo puse más complicado? Gracias, sí se entiende. Ok. ¿Todo bien para el resto? Esto es lo comentado con la gráfica. Sí, gracias. Va. Avance de frontera agrícola, 26. Óxido nitroso por fertilizante, 14. Fermentación entérica, 9. Actividad agropecuaria, entonces, en su conjunto, 40-50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Guatemala, de acuerdo a este reporte, provienen del sector agropecuario. Entonces, el sector agropecuario es el responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. De Guate, sí. Según estos números, sí. Y eso tiene sentido, muchísimo. ¿Por qué? Porque no somos un país altamente industrializado. ¿Cuál es la relación de cambio climático con la economía? Es una externalidad que está afectando un bien público, el clima global. Entonces, en países como el nuestro, el grado de dependencia del sector primario es alto. Ya explicamos por qué, pero podemos analizarlo desde la cantidad de productores en en infra y en subsistencia. Disponibilidad de alimentos. O los produce o los compra. Actividad agrícola que tiene un nivel de incertidumbre muy alto. Si no hay producción, tiene que comprar. Pero muchas veces si no hay producción no hay ingresos. Inseguridad alimentaria se eleva. Pero también se eleva la morbilidad y la mortalidad por enfermedades que tienen directa relación con condiciones ambientales. En Guatemala, las dos primeras causas de mortalidad infantil son en su orden las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas. Eso es inconcebible para un país que se está jactando sus autoridades económicas de que son un fenómeno a nivel mundial. ¿La macroeconomía viene bien? Sí. Ya hemos dicho en diversas oportunidades que este no es un país pobre. Este es un país muy desigual. Y en esa desigualdad, en esas brechas, los niveles de pobreza crean vulnerabilidad. De manera que la expresión mayor de esa desigualdad continúa siendo lo que sucede después de la ocurrencia de un evento climático extremo, sea sequía o sea inundación. La producción se ve impactada. Eso quiere decir que el consumo automáticamente va a disminuir. Ahorita ya nos pasamos a demanda agregada.
Si baja el consumo, baja también la producción. Si la producción se reduce, porque el consumo se redujo primero, se reducen los impuestos de lo que produce localmente, pero también de lo que importa. Muchas veces con la brillantez que caracteriza a grandes pensadores. Lo primero que hacen es reducir los costos, y reducir los costos implica cortar personal. Híjole, eso es absurdo. Sí, económicamente, aparentemente económicamente conveniente al principio, pero esto funciona igual que las recomendaciones de Keynes. ¿Quién me dice cuál? ¿Qué había que hacer? ¿Qué decía Keynes que hay que hacer con el tema para generar empleo? Va. Keynes decía que... Adelante, adelante, adelante. A ver, usted me dice. Oh, perdón, le crearon la asistencia. Ah, solo me emocionó. Va pues, dice, hay que poner a un grupo a que venga abriendo agujeros y al grupo de atrás a que los venga cerrando. Porque entonces va a generar empleos que consumen. Sube el consumo, suben los ingresos, sube el ahorro, sube la inversión. Pero cuando es al revés, si lo combinamos con que cada vez que sucede un evento de estos, alguien tiene que salir a pagarlo, en este caso en el gasto público, el gasto en protección social se eleva. Hay que reconstruir infraestructura pública. Por lo tanto, las finanzas públicas se ven doblemente impactadas. Primero, porque se cobran menos impuestos y segundo, porque hay más gasto. Pasando al lado personas, hay un incremento en el número de enfermedades transmitidas por vectores, plagas sobre animales y sobre plantas. Y también una presión mayor sobre los recursos naturales. Recuérdese que ambos extremos, ambas puntas, ambas colas, la de menor consumo impacta fuerte, la de menor ingreso impacta fuerte sobre los recursos naturales porque los usa para subsistir, todo lo que encuentre. Y la de mayores ingresos impacta duro sobre la base natural porque consume más satisfactores que requieren de todo lo que la naturaleza da. ¿Me expliqué? ¿Podría repetir esa última parte, disculpe? ¿Cuál? De los satisfactores, perdón, ahí me perdí un poco. Pues. Las dos colas. El consumo tiene un comportamiento bajo una curva normal. A la derecha, y la otra derecha. A la izquierda va a encontrar las familias con menores ingresos. Y a la derecha, los grupos de mayores ingresos. Ambas colas tienen impactos muy fuertes sobre la base natural. La primera, porque su subsistencia depende directamente de lo que logre conseguir en la base natural. Por eso es que Guatemala, el principal energético de Guatemala es la leña. Y no necesariamente la leña comprada.
Todo lo que hay en el bosque, todo lo que se mueve, se come. Del otro lado de la curva, los mayores ingresos demandan más consumo. Y ese consumo requiere de ingredientes para producirlo. La mayor parte de ellos, recursos naturales. Por lo tanto, ambos extremos tienen impactos fuertes respecto de la base natural. Ahora sí. Gracias, Nick. Ok. Bueno, como los efectos son los que se ven, pero las causas se produjeron antes. En el caso de cambio climático, esto crea paradojas temporales en la cual los resultados se ven en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Algunos de estos se pueden atender inmediatamente o se deben atender inmediatamente para que sean coyunturales. Pero lo que sucede es de que hay muchas veces inacción por parte de los agentes económicos. Por lo tanto, los problemas se convierten en estructurales y van a tener efectos de mayor duración y más caros. La misma simetría que se ve en Guatemala se ve en muchos países de América Latina en función de su nivel de desarrollo y en nivel de que su industrialización es baja. En promedio, las emisiones totales de América Latina y el Caribe representan el 8,3% de las emisiones mundiales, pero Centroamérica y los países insulares, todos los que estamos en la zona de convergencia intertropical, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y tenemos mucha población vulnerable, la pasamos muy mal con el tema de los eventos extremos. Eso, la desigualdad al interno de los países, genera una condición asimétrica de una doble desigualdad. ¿Por qué? Porque resulta que los que menos tienen son los que les va peor. Los más pobres son los más vulnerables a esos impactos negativos del cambio climático. Ya analizamos eso de diferentes formas. Los grupos de mayores ingresos tienen una mejor respuesta, una mejor preparación ante los eventos extremos. Quedémonos solo en seguridad alimentaria y nutricional. Subsistencia e infrasubsistencia. 92% de los productores tienen muy poca tierra. Un 8% tienen muchísima. Ahí las asimetrías son diferentes. O son evidentes esas asimetrías. Los impactos, por ende, van a ser mayores. Son mayores para dos individuos, uno que gana más y el otro que gana menos, porque se enferma el que gana menos, utiliza un porcentaje mayor de sus ingresos para curarse. Lo mismo para alimentarse que para vestirse. Mientras el que tiene mayores ingresos, el porcentaje de su ingreso para esos grupos de gasto son menores. ¿Me explico? Sí, Lick. Sí, licenciado. ¿Cuáles son los efectos que da el cambio climático sobre el sector agropecuario? Ya hablamos que las actividades agrícolas son sensibles a la variabilidad del clima. Si llueve muy poco, no hay producción. Si llueve mucho, no hay producción. Si llueve bien, salen todos al mismo tiempo. Y ese exceso de oferta le pega al precio, por donde lo vea.
Las condiciones meteorológicas requieren de adaptación y mitigación al cambio climático, que requiere recursos que la pequeña propiedad no tiene. No hay para inversión, no puede romper la estacionalidad. Por lo tanto, las fincas grandes y las pequeñas tienen comportamientos asimétricos. ¿Por qué? Porque la producción bajo secano es más sensible a los impactos del clima que la que tiene riego. Dije, es más sensible. No quiere decir que la de riego no tenga problemas, sí los tiene, pero mucho menores que las de secano. Aquí entra otro factor que vamos a analizar en una unidad posterior y es el tema del valor de la tierra. La renta de la tierra es distinta en los lugares donde hay acceso, un mejor acceso al agua para riego. Hay impactos positivos e impactos negativos. Vamos acá, a esta. Aquí se explica mejor. De acuerdo con la Universidad de los Andes, el cambio climático tiene impactos en el agro, al menos en 4 dimensiones. La primera, el incremento de la temperatura. Pueden haber mejores cosechas en entornos más fríos y reducción en ambientes más cálidos. Igual que existe el estrés hídrico, el estrés térmico tiene complicaciones sobre la producción agrícola. Algunos cultivos requieren de condiciones de humedad distintas que cambian respecto del cambio de la temperatura. El requerimiento de agua también cambia. Ahora, el incremento de las plagas, acá pone de insectos, pero puede ser cualquier tipo de plaga. Las especies se adaptan a los cambios físicos. Muchas de estas empiezan a tomar cierta resistencia respecto de niveles de temperatura, pero adicionalmente a esa resistencia que van conformando, lo que sucede es que con el aumento de la temperatura, también las partes más altas del relieve, donde antes había más frío, ahora hay temperaturas menos frías, hacen que se constituya, que cambie de hábitat cierto tipo de especies, plagas entre ellas. Zancudos a mayor altura, mosquitos, moscas. Para la producción agrícola eso es impactante porque hay determinados tipos de hongos, por ejemplo, o determinados vectores como ciertos tipos de mosca que ahora se ven a altitudes mayores y eso afecta a los cultivos. Tomate, por ejemplo, y mosca blanca. Ha incrementado la altura, el hábitat de la mosca. Vamos para este lado, con respecto a las agujas del reloj. Aumento de la frecuencia de la precipitación. Daños en los cultivos, erosión de los suelos, particularmente donde no hay cobertura vegetal. Y tierras anegadas, esto es pantanosas. El área afectada por aumento en las sequías, degradación de la tierra, menor rendimiento agrícola, aumento del riesgo de incendios. Si el nivel del mar se eleva, porque hay un incremento en la precipitación, hay ciudades que tienen muchísimos problemas a nivel mundial.
que le han ido robando espacio al mar. Muchas poblaciones se van a ver afectadas, pero en general lo que sucede es que cuando el nivel del mar sube, hay una interacción entre el agua del océano y el agua continental, que por lo general es agua dulce, y se eleva la cantidad de sal, afectando los procesos de los ecosistemas de agua dulce. Por ejemplo, en el canal de Chiquimulilla, el sistema de manglar es la fase que hay entre la zona continental y el mar. Y ahí se han visto en los últimos años incrementos importantes en el nivel de sal en el agua. En el agua para consumo humano, en el agua para las actividades agropecuarias. La industria camaronera, por ejemplo, de ese sector se ha visto afectada. Le cambiaron los costos en cuanto a la salinización de las aguas. El consumo humano, por supuesto, también. ¿Dudas? De mi parte, no. Muy bien, mis estimados compañeros. Mañana tenemos clase a las 7 en este salón. Así que si no hay más dudas, pues yo les agradezco su atención. Deseo que tengan un tranquilo descanso. Y Dios mediante, nos vemos mañana. Gracias, Luisito. Buenas noches.